Estamos en el libro Jobot Alevavot, Rabbeinu Bachye, Sha'ar Avodat Elokim, Perek Dalet, capítulo 4. Estamos en el párrafo que dice Veine nechleku maseh bnei Adam. Página 273 de los libros azules. Aquí también hay el que quiere. Top. Top, el último tema que estuvimos viendo, y quiero agregar algunas cositas para cerrarlo de alguna forma, es el tema de lo que el Jobot Alevavot empezó dividiendo a los actos de la persona en tres tipos. Y él lo definió en tzibui, o sea, orden, mitzvat hacer, lo que hay que hacer, azara, son las advertencias, o sea, son los lotase, lo que no hay que hacer, las prohibiciones, ve mutar, y lo permitido. Lo permitido es lo que la persona en general hace en su vida, que no está en un principio ni dentro de la categoría de lo obligatorio ni dentro de la categoría de lo prohibido, sino que es básicamente todas aquellas cosas que la persona hace en general como lo necesario en su vida: comer, tomar, descansar, trabajar, etc. Y el Rabbeinu Bachye empezó a desglosar básicamente cada una de estos tres componentes. Mitzvot es bien claro, todo lo que hay que hacer a todo nivel, tanto a nivel de la práctica, de las acciones, como a nivel de los corazones, de las obligaciones, de las midot, de las cualidades, y todo lo que está prohibido también está dentro de eso, tanto a nivel de Jobot Alevavot, de las obligaciones de los corazones, de no envidiar, de no creer en cosas prohibidas, idolatría, etc., y las prohibiciones a nivel de la acción. Entonces, en eso las cosas son bastante bien claras, definidas y enmarcadas. Pero cuando llegamos al tercer punto, de que estamos hablando de lo permitido, entonces aquí, en un principio, el Rabbeinu Bachye nos habla de que lo mutar, lo permitido, tiene tres niveles. ¿Qué significa? Lo mutar tiene dea sipuk, que significa que la persona de todas estas cosas permitidas hace lo que realmente necesita, ni más ni menos. Come lo que necesita, toma lo que necesita, descansa lo que necesita, trabaja lo que necesita. Y esas cosas son absolutamente necesarias para el hombre. Y cuando el hombre las utiliza de la manera correcta y adecuada, entonces básicamente está haciendo lo correcto. El problema aparente es cuando la persona o se abusa de lo permitido y aumenta en comer lo que está permitido comer. Es kasher. Es kasher. Pero no necesita comer eso. Él necesita trabajar un cierto tiempo diario, semanal, mensual, pero él
agrega tiempo de trabajo para ganar más dinero. ¿Se puede ganar dinero? Sí, se puede ganar dinero, no hay ningún problema en ganar dinero. Pero aquí el hombre está, ¿sí?, exagerando, está abusando en ese tema porque realmente, en un principio, de acuerdo a sus necesidades cotidianas, no necesita aumentar y poner más horas de trabajo para ganar más dinero. No abusaría si ese dinero lo emplea el Torah, Eso ya vamos a ver, pero en un principio estamos hablando de lo que él necesita y él eso no lo necesita. Y después, ese es uno. Y después tenemos el otro que disminuye de sus necesidades, o sea, come menos de lo que realmente necesita, descansa menos de lo que realmente necesita, trabaja menos de lo que en un principio necesita para su sustento, para su manutención. ¿Okay? Entonces, en el exceso de lo permitido, el Rabbeinu Bajie se expresa de una manera criticable. ¿Okay? Él critica esa actitud porque, según mi manera de entender, el momento que la persona empieza a excederse en lo permitido, está a un paso de hacer lo indebido. ¿Sí? Como ya trajimos ejemplos. Entonces, por eso, podríamos decir de que Rabbeinu Bajie no dice que el hecho mismo está mal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no estás haciendo nada malo, estás comiendo más de lo que necesitas, pero estás comiendo algo que se puede comer. Estás trabajando más de lo que tienes que trabajar. Entonces, el hecho en sí mismo no es problemático. Pero el Rabbeinu Bajie dice, el problema es qué conlleva, cuál va a ser la posible consecuencia de esa actitud. Entonces, en el momento que tú haces algo que quizás él mismo no es problemático, pero puede conllevar o puede llevar a una consecuencia negativa, entonces ya se vuelve de alguna manera negativo. ¿Qué? Afilo que otra vez, afilo que el acto en sí mismo no lo sea. ¿Qué? Y así termina diciendo aquí en esta parte, dice, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que la persona hace para su cuerpo y sus satisfacciones, megune al final termina siendo malo al final. ¿Por qué? Porque esto conlleva al hombre al final a hacer las cosas que ya sí están prohibidas. ¿Sí? Como trajimos varios ejemplos. Entonces, dentro de lo permitido, el exceso de alguna forma está prohibido o está mal. ¿Sí? Aunque no sea la prohibición misma, pero ese es el camino hacia lo que la Torah prohibió. Y por otro lado, la persona que se abstiene, que vive en la abstinencia, en las cosas necesarias, en las cosas permitidas, dice el Rabbeinu Bajie que en esto va a depender cuál es la intención de la persona. Si la persona se abstiene, ¿por qué? Porque quiere ir por un camino de Hasidut, de ser un hombre piadoso, ¿okay? Y él
quiere ser cuidadoso en su camino, en su vida, también en las cosas que Hashem le permitió. Entonces, esta persona merece ser alabada por su actitud. ¿Por qué? Porque él no quiere caer en el camino de lo permitido, como dijimos, en el lado del exceso. Por eso dice, yo prefiero un poco menos. ¿Sí? Como explicamos la opinión del Rambam, de que el Hasid, él no quiere caer en el exceso y por eso dice, yo prefiero un poco menos, para que si yo excedo, máximo llego al punto medio, pero nunca me voy a pasar al exceso excesivo. ¿Sí? Entonces, un poco menos, si me excedí, ¿a dónde llegué? Al punto medio, al punto correcto, al punto equilibrado. No puso la línea. ¿Qué? Pero si se bajó mucho. ¿Ah? Si se bajó mucho. Entonces ahí depende. Ahí va a depender. Si eso ya le provoca daño, entonces no va a estar bien. ¿Qué? Pero eso es ¿por qué? Porque la actitud de esta persona está enfocada en que él quiere mantenerse en el equilibrio también en las cosas que Hashem le permitió. Pero si una persona se abstiene porque tiene un rasgo de ser avaro, de ser codo, de no querer gastar por no gastar, etc. O sea que esto proviene de una amidad, de un rasgo negativo. Entonces ahí la abstinencia ya no está conectada con la hasidut, con el acto piadoso. Y eso ya no está bien. ¿Por qué? Porque esta persona en realidad se abstiene porque quiere darle alimento a sus midot raot, a sus rasgos negativos. Y eso ya, sin ninguna duda, no está bien. Entonces, de acuerdo a esto vemos que tenemos tres niveles, que serían 4, en el tema de lo permitido. El que va por el camino medio, que utiliza lo que tiene que utilizar, que come lo que tiene que comer, que descansa lo que tiene que comer. Eso es el camino medio que Hashem nos dio. Por otro lado, el que se excede está mal, porque eso está a un paso de llevarlo al mundo de lo prohibido. Y el que se abstiene depende cuál es su motivación. Si su motivación es piadosa, para ser más cuidadoso con Hashem, con la Torah y las mitzvot, está bien. Pero si lo hace porque el Señor tiene rasgos negativos, entonces eso también pasa a ser algo negativo. ¿Y el cuarto? ¿Ma? ¿Y el cuarto? Te dijo 3 que se pueden hacer 4. Mejor. El punto medio es 1. El excesivo es malo y el menos son 2. Por eso dije que son 3 que son 4. Porque depende cuál es la intención. ¿Por ser piadoso o por ser mezquino? Bedio. Mejor. ¿Qué? Entre paréntesis, el Rabbeinu Bajie dijo de que hay dos cosas, de que siempre abstenerse es bueno, no importa cuál sea la intención, la palabra y el dormir. O sea, que un hombre que es poco apalabrado y que se cuida mucho en su palabra, ¿sí? Para no gastar la saliva, entonces debe ser, está bien. Y el que descansa o duerme menos de lo que necesita, entonces eso también es básicamente librarse de la vagancia o de ser un hombre, ¿sí? Que no le gusta esforzarse.
Ya. Eso es lo que dice en un principio, pero luego el Rabbeinu Bajie quiere terminar diciendo de que en el fondo, el punto medio de lo permitido, al final lo tenemos que colocar en uno de los otros dos marcos. O en el marco de lo que es mitzvah, o en el marco de lo que es isur, de lo que es prohibido. ¿Sí? O sea, en un principio se entiende de Rabbeinu Bajie de que, bueno, lo que está permitido, y vimos las diferencias, excesivo, menos de lo necesario, etc. El punto medio, excelente. Pero cuando va terminando este tema, nos dijo que cuando investiguemos más el tema de las cosas que son permitidas, necesarias en la vida del ser humano, Nimtzaenu, vamos a encontrar que muchas de esas cosas al final se vuelven mitzvah, se vuelven obligatorias, que como por ejemplo cuando Hashem le ordena al hombre tener hijos. Para tener hijos hay que mantener relación con la mujer. Y esto parecería ser uno de los actos dentro de lo permitido. Bueno, el hombre se casa, entonces, ¿sí? Todas las mujeres del mundo para él ahora están prohibidas. Y para la mujer también, todos los hombres del mundo están prohibidos, menos su esposo, menos su esposa. Entonces, bueno, la relación, por supuesto, en las épocas permitidas, cuando la mujer no está impura, etc., ahí teóricamente no hay problema. Pero eso está dentro de lo permitido. No, pero viene algo que ya nos vuelve a eso permitido, mitzvah. ¿Cuál? Tú tienes que tener hijos. Y por ahora la estrategia para tener hijos es esa. Una van a inventar otra en el futuro, pero por ahora para tener hijos se necesita un esperma masculino, un óvulo femenino. Hasta que hoy en día existe la probeta, inseminación artificial, pero por ahora la mayoría de los seres humanos en el planeta Tierra, ¿sí?, no utilizan esa estrategia, sino la estrategia de Adán y Javá. La normalita. A no ser que Adán y Javá, quién sabe si ya conocían el secreto de la inseminación artificial, ¿sí? Pero de acuerdo a la Torá, aparentemente no fue así, sino que fue pru urbu de manera normal. Entonces, una mitzvah, y Bichlal hay otra mitzvah más en la Torá, que es la mitzvah de Oná, que es la mitzvah que según la Torá dice que el hombre no debe disminuir tres cosas. El hombre tiene la obligación de darle alimento a su esposa, de darle vestido y de darle también intimidad. Esa también es una mitzvah de la Torá que tiene el hombre hacia su esposa, de acuerdo a lo que nos enseñan nuestros jajamim en el Talmud. Entonces, ese hecho teóricamente permitido se vuelve un hecho de mitzvah. También aquí uno puede decir, bueno, ¿cuánto es mitzvah y cuánto no es mitzvah? Entonces también en eso jajamim nos enseñaron los grados o los marcos de esas mitzvot. Por ejemplo, la halajá de tener hijos es tener por lo menos un hombre y una mujer. Ya, con eso uno cumplió. Pero después hay una mitzvah de jajamim. Jajamim dijeron, nosotros queremos tener, sí, las familias judías tienen que ser familias numerosas. Aznajón que de oraita alcanza con una parejita, ¿sí? Pero nosotros queremos tener familias más grandes. Y esa mitzvah ya es mitzvah de Jajamim, mitzvah de Ramanán, de continuar multiplicándonos en la familia.
Entonces vemos aquí un ejemplo de algo que se vuelve mitzvah, aunque aparentemente estaría dentro de la categoría de lo permitido, dentro de la vida del ser humano. ¿Okay? Entonces, también lo necesario al final se vuelve mitzvah. Entonces, en conclusión, a pesar de que dijimos de que tenemos 3 tipos de actos, al final no son 3. Al final, en el fondo, quedamos en 2. ¿Por qué? Porque lo permitido, lo necesario, va a tener que al final ser parte de uno de los otros 2 equipos. O del equipo de la mitzvah, o del equipo del isur, de la prohibición, de lo que tenemos que cuidarnos de no hacer. ¿Qué? Entonces, lo que dice aquí es de que no hay punto medio. Mejor. ¿O está bien? Mejor. Ahora, para terminar esto, entonces dice el Rabbeinu Bajie, toda la persona que hace un maaseh, si es mitzvah, es un acto de bien. Y si no lo haces, estás haciendo mal, porque no hiciste lo bueno que tendrías que haber hecho. Y también, al revés, la persona que hace un acto de mal, un acto prohibido, es pecador. Y si lo hace, y si se cuida de no hacerlo, es un tzadik, porque se abstiene de hacer lo prohibido. ¿Qué? Eso es en lo que se refiere a mitzvah y a vera, a lo que tenemos que hacer y a lo que tenemos prohibido. Y si la persona va a hacer algo de lo que tiene permitido, comer, tomar, descansar, relaciones, trabajar, entonces, si lo hace al derech shava unejoná, si lo hace de la manera correcta, de la manera adecuada, de la manera equilibrada, es un tzadik. Y si exagera, de alguna manera está pecando. ¿Qué? ¿Por qué? Porque al final vas a terminar, como dijimos antes, en la transgresión. Entonces, algo que no es transgresión, pero te lleva a la transgresión, ya es parte de la transgresión. ¿Qué? El Rav Kook explica de esa forma en su libro Musar Abija, de que los cercos que pusieron Jajamim a la Torah son parte de la prohibición de la Torah. Aznajón, que son de Rabbanán. ¿Sí? Si yo paso un cerco de una mitzvah de Rabbanán, ¿sí? Rabbanán prohibieron mukse en Shabbat. Tú no puedes coger un lápiz en Shabbat. ¿La Torah prohíbe coger un lápiz en Shabbat? No. ¿Qué prohíbe la Torah con un lápiz? Escribir 2 letras. Eso es lo que prohíbe la Torah. Pero la Torah no prohíbe agarrar un lápiz. Pero si tú agarras un lápiz, es posible que llegues a escribir. La Torah, según la halajá, no prohíbe comer leche con carne de ave. Prohíbe comer leche con carne de animal, con carne vacuna. Pero vinieron los Jajamim y prohibieron comer leche con carne de ave. Entonces, mejor, si una persona come leche con carne de ave, está pasando por Isur Drabanán. Pero, en el momento que él transgredió el Isur Drabanán y comió leche con algo que se denomina carne, el próximo paso es que no solamente coma leche con algo que se denomina carne, sino con algo que es carne. Entonces, por eso, dice Rav Kook, que Jajamim llegaron a la conclusión y a la sabiduría que tenían y al Ruach HaKodesh que tenían,
que esas cosas, a pesar de que la Torah no las prohibió, son el paso, ¿sí?, para llegar al final a lo que la Torah sí prohibió. Y por eso hicieron esos cercos, y por eso transgredir un isur de Rabanán ya es una mini transgresión a nivel de Oraita. Sacando el tema de que la Torah dice que hay que hacer lo que dicen Jajamim. Entonces, transgredir las palabras de Jajamim, hay quienes dicen que es peor que transgredir lo que dice la Torah. ¿Por qué? Porque cuando uno transgrede lo que dice la Torah, solamente transgrede la Torah. Y cuando uno transgrede lo que dicen Jajamim, está transgrediendo dos cosas. Primeramente, lo que dijeron Jajamim. Y segundo, lo que dice la Torah, de que debes escuchar las palabras de Jajamim y no ir ni a derecha ni a izquierda. Entonces, en un cierto aspecto, ¿sí?, como dice el Talmud, Jajamim alay dibrei sofrim. O sea, dice Akadosh Baruj Hu, yo amo más a las palabras de los Jajamim que a mis propias palabras. En ese aspecto. Entonces, ese es el problema con el abusarse o exagerar. Entonces, por eso ya es parte de la vera. Y si una persona se abstiene, entonces, si él lo hace para controlar su yetzer, su instinto, etc., como ya lo explicamos, entonces eso ya es una actitud de un hombre piadoso, de Hasidut. Entonces, eso ya es un tipo de mitzvah, porque su motivación es querer servir a Hashem de la mejor manera. ¿Qué? Entonces, al final, de manera categórica, el mundo se divide en dos caminos: el camino del bien y el camino del mal. Y también lo que no es, ¿sí?, directamente bien o directamente mal, depende para qué lo uses. Si lo usas para el bien, es bueno y es mitzvah. Y si lo usas para lo otro, entonces ya está dentro de la otra categoría, de lo prohibido y de lo negativo. Rob, es lo que se llama clipanoga, que según lo que lo use, o sea, puede ser bueno o malo. נכון, נפש בעמי, נכון. עכשיו, entonces, en este punto yo quiero agregar dos cositas más para completar el tema. Pero antes de eso, podemos hacer la siguiente pregunta. Entonces, si es así, la Torah tendría que haberte dicho, mira, todo esto es mitzvah. En lugar que haya 248 mitzvot, van a haber 2480 mitzvot. Y en lugar de que haya 365 prohibiciones, van a haber 3650 prohibiciones. ¿Mejor? ¿Ya fe? Muy bien. Entonces, de esa forma va a quedar claro. No hay en el medio. O sí o no. O mitzvah o aveira. O sea, pero afirmo que en el fondo, filosóficamente llegamos a esa conclusión. Pero en la práctica, realmente hay muchas cosas que no las podemos definir de manera absoluta como mitzvah o como aveira. ¿Sí? A pesar de que eso es lo que estamos insinuando. Entonces, ¿por qué la Torah no fue, ¿cómo se dice?, cortante? ¿Sí? O sea, como un cuchillo filoso y te dijo, mira, de aquí para aquí, mitzvah. De aquí para aquí, aveira. ¿Y qué hay en el medio? No hay en el medio. No hay. ¿Así es la Torah? No. La Torah no es así. ¿Sí? La Torah no te ordenó, tienes que comer 3 pedazos de pan por día. Como igual, pan kasher. 3 pedazos de pan. Y un huevo. Y nada más. ¿Sí? No hay chocolate, no hay dulce, nada. No hay Coca-Cola, no, nada. ¿Sí? Coca-Cola y sur de Oraita.
No se puede. ¿No hay cornflakes? ¿Ah? ¿Cornflakes? No, pero es majloque. ¿Seder? Entonces, ¿cuánto tiempo tienes que dormir? 6 horas y media. ¿Sí? 6 horas y 31, azul. ¿Quieres dormir 6 horas 29? Beseder, pero 31, prohibido. Entonces, las cosas no funcionan de esa forma. Entonces, la respuesta es que nosotros somos seres humanos y no podemos vivir de esa forma. Es imposible que el hombre viva en una atmósfera donde cada paso que haga sea o mitzvah o prohibición. No se puede vivir así. Un hombre no puede vivir de esa forma. No entiendo. ¿Ah? No entiendo. ¿No entiendes? ¿Qué no entiendes? Ahora tú haces un paso. ¿Beseder? El paso cuando haces para salir de la puerta, ¿es mitzvah o es isur? No hay en el medio, no hay permitido. ¿Qué es? Es azul. Entonces, ¿por qué hiciste ese paso? Estás saliendo, estás dejando estudiar Torah para ir no sé a dónde. Mejor. Entonces, ¿qué? Lo de. Seder, Bekitsur, el punto de lo permitido, ¿qué? Es un punto que Hashem nos dejó a los seres humanos para que de alguna forma podamos vivir y no vivamos en una situación donde a nivel de humanidad, o sea, cada uno conoce al ser humano. El hombre no puede vivir de esa forma. El hombre no es un ángel. El hombre no es algo absoluto, que todo es o sí o no. ¿Sí? Asnajón, en el fondo, en la idea, en la filosofía, ¿sí? Hay ese punto de que al final todo tiene una dirección. La dirección es o servir a Hashem o no servir a Hashem. Pero, Akadosh Baruj Hu dice, hay diferencia entre algo que es prohibido de manera absoluta, por ejemplo, comer algo prohibido, ¿sí? Que eso es azul. Comer cerdo es azul. Se acabó. No hay permiso. O sea, comer carne como un cerdo, o sea, comer vaca como cerdo, ¿sí? Comer y comer y comer y comer y comer. Entonces, eso es un acto sacerdotal, ¿sí? De cerdo. ¿Cerdo? O sea, no, Pero no es comer cerdo. No es el mismo. ¿Eh? no sacerdotal, sacerdotal. Sacerdotal. Entonces, ese es el motivo por el cual la Torá no fue cortante y te dijo, todo esto es mitzvah y todo esto es asur, y no te dejó nada básicamente a tu elección o a tu camino en el momento de tu comportamiento en todas aquellas cosas que son parte de la vida cotidiana del hombre, que nosotros las denominamos antes las cosas permitidas. Pero al final tenemos que saber que así tiene que estar enfocada nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar enfocada, como vamos a ver ahora en el Rambam y en el Shulchan Aruch, en la kavaná que le damos a las cosas de la vida. La kavaná significa es la dirección que le das a tus actos. A tus actos. Si la dirección es hacia Hashem, se volvió mitzvah. Y si la dirección es hacia tus satisfacciones, se volvió una especie de avera. Se volvió una especie de avera. Y también por eso hay que expiar. Y también por eso hay que hacer teshuvah. Afirmo que hiciste algo permitido. Hiciste algo permitido, pero que, como dice el dicho, ¿sí? Kasher, pero huele mal. ¿Ah? ¿Está hecho a perder? Sí. Kasher, pero huele mal. Por ejemplo, cuando dice Hashem que está Entonces el camino vamos de a... la vida, Hashem dice, está el camino de la vida y está el camino de la muerte. ¿No?
Yo te invito a que escojas Ya la fue. vida. Está el Muy camino bien. de la bendición, en la obediencia. Que es el camino de la vida. y la maldición También de la en desobediencia. todas esas cosas. No hay ¿No? punto medio. Aunque ahí uno puede Pues sí. Ahí uno puede explicar otra vez de que se refiere o a hacer las mitzvot o a hacer averot. ¿Entiendes? Bendición, Pero maldición. lo que estamos diciendo aquí es que al final el hombre tiene que saber que cada cosa que hace en la vida, de alguna forma, la tiene que medir. Najón, zero pashut, no es fácil. Y Bemet, por eso la Torah no te lo prohibió y la Torah no te lo obligó, sino que lo tienes permitido. Pero en el fondo, para no quedarte en el mundo animal, en el mundo de las satisfacciones, en el mundo bajo, entonces tú tienes que encaminar todos tus actos a los ideales. ¿Sí? Entonces, de esa forma, o te vuelves idealista o te vuelves materialista. O sea, una persona se puede volver un hombre extremadamente materialista sin transgredir una sola averá de la Torah. Pero, por definición, el Señor es un pedazo de carne material. Pero cuando tú lo ves, no hace nada prohibido. No hace nada prohibido, pero no hace nada que lo eleva, sino que lo mantiene o lo baja al mundo animal. Eso es un indigente ¿Por mental. qué? ¿Por qué? Porque esa es su actitud. Es indigente mental. Es indigente mental por la falta de conocimiento. ¿Qué es indigente? Que mendiga, que no tiene conocimiento. Indigente. Está pobre. El Ramban dijo en el Perush a la Torah, ¿qué significa Kedoshim Tihu? Kadesh atzmecha bemotar lach. Santifícate en lo que tienes permitido. ¿Qué significa santifícate en lo que tienes permitido? Significa que no seas malvado con el permiso de la Torah. O sea, ¿quién es un malvado? Un malvado es el que busca todo lo que no está prohibido. Y eso lo hace. Él no busca hacer mitzvot. Él busca aprovecharse, ¿sí? ¿Sí? Como se dice hoy en día en la ley, las lagunas que la ley no escribió. ¿Saben lo que son las lagunas que la ley no escribió? ¿Ah? Lo que no está, digamos, ¿Ajá? específicamente ¿Sí? detallado. Ajá. Esas son las lagunas. Esas son todas las partes de que en el contrato quedaron en blanco. No, No, es letras chiquitas son letras. como cuando el abogado busca la laguna. Medio, mejor. A ver. Acá no dice que tú le puedes escupir a tu vecino. No dice. Acá dice que tú no puedes romper la mesa, que no dice que no le puedes escupir en la cara al vecino. No dice. Entonces, por favor, puedes ir a escupirle en la cara. Pero señor, ¿cómo le escupe en la cara? Perdón, mi contrato con usted fue que yo no le rompa la casa, no le rompa la puerta, no le rompa la mesa y no le haga daño a la casa. En ningún lado dice que yo no le puedo escupir en la cara porque usted me cae mal. Entonces, eso es aprovecharse de la ley. Eso es lo que dice Ramban. Hay personas que son malvadas con el sello de la Torah. Porque la Torah no dijo que eso está prohibido. ¿Sí? La Torah dijo no se puede comer cerdo. Pero la Torah no dijo que se puede comer vaca. La Torah permite comer vaca con shejitá. Entonces por eso el Señor se vuelve o cerdo o vaca, porque toda su vida está pensando en el estómago. Esa es su vida. El Señor es un Señor estomacal. ¿Hizo algo prohibido que dice el Shulchan Aruch? No. El Señor nunca transgredió un ápice de la Torah, pero se volvió un cerdo humano. Porque lo único que piensa es en la materia de su existencia. ¿Sí?
Como van, de vez en cuando también hace tefilá y hace brajot, también el Señor algo bueno también hace. Pero ese es su enfoque de la vida. Un enfoque total y absolutamente materialista. Y él dice, dime dónde eso está prohibido, que yo vaya 3 veces por día al mejor restaurante, 20, ¿sí? Todos los días yo como voy de restaurante en restaurante y voy de fiesta en fiesta. ¿Dónde eso está prohibido en la Torá? Que yo la pase bien todo el día. ¿Dónde dice? Mira, filu, a la mañana cuando me levanto, estudio 10 minutos de Torah y antes de acostarme lo mismo. Yo cumplo lo que dice el pasuk. Y estudiarás en ella en el día y en la mañana y en la noche. 10 minutos en el día, que el pasuk dice cuánto hay que estudiar. El pasuk dice a filu 1 minuto y yo soy exagerado, yo estudio 10 minutos. ¿Sí? Yo soy super tzadik, estudio 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche. Uno por cada sefirot. ¿Sí? Así explica el Ramban lo que significa ser un hombre kadosh. Un hombre kadosh es un hombre idealista y que no se aprovecha de aquello que la Torá no prohibió de manera directa, literal. Pero todo esto se hace para no caer, ¿no? O sea, si no, Para no volverte material. un cerdo, bediuk. Entonces, si comes mucho y nunca has hecho una verá, es imposible que nunca hayas hecho una verá porque estás cayendo. No, pero teóricamente el Señor va a decir, dime qué insisto en el Shulchan Aruch yo transgredí. Antes de comer yo hice Netilat Yadayim, yo comí, después Baruch Hashem, le dije a Kadosh, wow, qué bueno que estuvo este almuerzo, ¿sí? Mira mi estómago, está bien alegre, ¿sí? Y después se hace Birkat Panzón y después todo. Mejor, fe, y el Señor, ¿sí? Esa es su vida. Esa es su vida. Entonces, esa es una persona que vive, ¿sí? Vive embarrado y enterrado en su materia, en su materialismo. A pesar de que en teoría no puedes encontrar un inciso en el Shulchan Aruch que el Señor transgredió. Así explica el Rambam. Tenemos 2 fuentes importantes de este tema. Una en Shmona Prakim la Rambam, que es el prefacio del Rambam al Pirkei Avot. Esa es una de las cosas que enseña de acuerdo al Rav Ariel, los escritos del Rambam. Y en el 5º capítulo, el título es la utilización del hombre Bekojot HaNefesh, las fuerzas del alma, letzat tachlit echad, para una meta, para una finalidad. Y en síntesis lo que dice aquí en este capítulo, que es un poco largo, solamente lo que dice el Rambam, Maimónides, es que el hombre tiene que subyugar sus fuerzas, todas, sin excepción, de acuerdo a la meta del conocimiento, del acercamiento a Hashem, o como nosotros lo denominamos, Leshem Shammai. Leshem Shammai. O sea, el hombre en todo lo que hace tiene que enfocarse en poder percibir, conocer, apegarse, servir a Kadosh Baruj Hu. Y por eso todo lo que hace, todos sus actos, todos sus movimientos, todas sus palabras, tienen que llevar a esa meta. De tal forma, dice el Rambam, de que no haya nada dentro de nuestros actos que podamos definirlos como vanidad. O sea,
no hay vacuum en el comportamiento de esta persona. También en lo permitido. No hay vacío. Todo tiene esa meta. Aunque directamente no lo podamos definir a eso como una mitzvah. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que aquello que no le permita llegar a esa meta y a esa finalidad de acercamiento y de percepción y de apego a Hashem es algo que no se hace. No se hace porque no me lleva a la ruta correcta, me desvía. ¿Sí? Entonces, no es de que en el programa ese desvío se considera algo prohibido, pero es un desvío. Es un desvío a la meta que tenemos que ponernos en la vida. Entonces, si es un desvío, ¿para qué lo vas a hacer? Estás perdiendo tu tiempo. ¿Ok? Podríamos decir, la persona que hace una verá está retrocediendo, está yendo para atrás. Está ensuciándose. Y verdad que no se puede presentar ante el rey sucio. Hay que llegar limpio. La persona que hace algo permitido, pero que lo desvía de la meta, es uno que se desvía en la mitad del camino y se va a la derecha o se va a la izquierda para hacer sus cosas. Pero al final eso le hace perder tiempo de llegar más rápido a lo del rey. Entonces, una persona que tiene cabeza dice, no, ¿qué? ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Yo quiero llegar a la meta lo más rápido que pueda. Entonces, por eso, cualquier cosa que me desvíe para llegar a mi meta está descartado. Y por eso dice el Rambam, todo aquello que es un acto de vanidad, aunque no sea prohibido, pero es un acto de vanidad. ¿Por qué? Porque lo hiciste simplemente porque se te da la gana o porque es algo que tu yetzer te llama a eso, o es algo que tu materia te incita a hacerlo. Entonces eso es algo que te desvía de la meta, entonces hay que quitarlo del camino. Hay que quitarlo del camino. O sea, como ven de que esto también tiene niveles. Hay una persona que, por ejemplo, come saludable para estar sano. Ese es un hombre bueno, un hombre tzadik. Pero todavía no llegó al nivel del Hasid. El Hasid no solamente come sano para estar sano, sino que él come sano para que su cuerpo esté sano, para que él pueda servir con su Neshama a Kadosh Baruj Hu, gracias a que su cuerpo no le molesta en esa meta. Y así dice el Rambam, que la persona ponga la kavaná cuando come, cuando toma, cuando descansa. Bebriut gufo levat, para mantener su salud corporal. Pero ¿cuál es la kavaná? ¿Para qué estás sano? ¿Para qué necesitas salud? Para que el alma encuentre utensilios sanos y completos para poder adquirir la jochma, la sabiduría, y poder adquirir las midot tovot, las buenas cualidades y los niveles intelectuales hasta que llegue a aquella meta. Como que enseña ahí preparando el recipiente para... ¿Medio? ¿Mejor? Entonces, mi recipiente tiene que estar, como se dice, funcionando de la mejor manera.
¿Cómo va a funcionar de la mejor manera? Si es el cuerpo, cuando la persona come bien, descansa bien y hace lo que tiene que hacer. Y de esa forma el alma va a poder trabajar en ese instrumento que está, en esa máquina que está funcionando como corresponde. ¿Bien? Entonces de esa forma va a quedar claro que la persona, cuando tenga que comer, no se va a fijar primeramente en si le gusta o no le gusta, o si es más sabroso o menos sabroso, y así en todo lo que haga, sino que su kavaná tiene que ser en lo que es efectivo para su trabajo, para su meta. Este alimento, ¿te sirve para tu salud o no te sirve? Ya, si eso que es bueno para la salud también es sabroso, qué bien. En vaya, no está prohibido comer algo sabroso. También tiene que ser sano. O mejor dicho, primeramente tiene que ser sano y luego tiene que ser sabroso. ¿Qué? Y si no es tan sabroso, lo honora. El tema es de que es algo que al hombre le sirve para cuidar su salud y su fuerza. ¿Qué? Entonces, esa debe ser la estrategia de la persona en todos sus actos a nivel material. ¿Qué? Por eso dice el Rambam de que si la persona se enfoca en eso, en su salud, en su fuerza, pero solamente en eso, entonces dice, esa persona no es Hasid, está haciendo lo correcto, pero todavía su kavaná no es suficiente. Aquí hay que introducir la kavaná. Entonces, ¿cuándo ese hombre se va a volver Hasid? Lo correcto es que la persona coloque y que ponga como meta, como finalidad, en todo lo que haga, Bibriut Gufo, en la salud corporal, y que le permite la continuidad de su existencia, a la Shlemut, para llegar a la perfección, para que los instrumentos, las fuerzas de su alma, que son los miembros corporales, estén completos, estén buenos y puedan funcionar de la manera adecuada. Al final, el alma puede trabajar básicamente con esa maquinaria humana para adquirir esos niveles espirituales e intelectuales del apego a Hashem. Allá, eso es lo que dice el Rambam ampliamente. Y para terminar, el Shulchan Aruch trae esto en la halajá. Entonces todo lo que yo les dije hasta ahora no es correcto. ¿Por qué? Porque yo les dije, sí, borren todo el shiur y ahora borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque el Shulchan Aruch tiene un simán, Reish Lamet Alef, 231, que se titula Shekol Kavanotav Yu Leshem Shamayim, que todas sus intenciones sean Leshem Shamayim. O sea, esto no está en un libro de Musar, esto está en el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es un libro de alajá. A veces hay alajot más fáciles y a veces hay alajot más difíciles. Y esta es una de las difíciles. Reish Lamet Alef. Dice el Shulchan Aruch, un solo seif, un solo inciso. Y mi efshalo lelimot velo shenat hatzoraim. Si una persona no puede estudiar sin haber hecho la siesta, que duerma.
La siesta. Sí, en Yiddish, Schlafstunde. La hora de descanso. טוב, הגה, וכשנעור משנתו, טוב, בסדר, ויש מי שיקרא קודם שישן, טוב, ובלבד, pero con la condición שלא יאריך בה, o sea, un descansito cortito para recuperar las fuerzas. שאסור לישון ביום יותר משנת הסוס, porque está prohibido dormir en el día más de lo que es el descanso del caballo. ¿Cuánto duerme el caballo? 35 minutos. Más o menos. Shitin Nishme, 60 respiraciones. Nosotros respiramos lento, por eso podemos dormir un poco más. Antes respiraba más rápido, después dormía menos. Hoy en día, ¿Sí? ¿qué? Pero hay que promediar. Dice más o menos, media hora. Hay que promediar que el caballo duerme parado. נכון? ואהבה זה המעט רגע. Entonces me permitieron dormir en el día 60 respiraciones. Ahora la pregunta es, ¿pero para qué dormiste esas 60 respiraciones? ¿Para qué? Dijimos antes que si no puedes estudiar sin descansar, entonces descansa. Entonces, ¿para qué descansaste? Para luego ir a estudiar. Ya fe. Muy bien. Agrega el Shulchan Aruch y dice, pero también cuando descansas, afilo en eso poquito que acabas de hacer tu siesta, que no sea la intención para la satisfacción corporal, sino reforzar su cuerpo para servir a Hashem. O sea, lo que estamos diciendo, tú ahora te vas a descansar. Lo más normal es, wow, ahora una buena siestita. Mejor, wow, ahora una buena siestita. ¿Por qué? Porque después de esa siestita voy a lograr recuperar mis energías perdidas y voy a poder seguir estudiando Torah como Dios manda, para servir a Hashem. Dice Shulchan Aruch, este punto no solamente es relevante en el descanso, sino es en todas las cosas que se refieren a la satisfacción de este mundo. Lo yejaven leanato, que la persona no lo haga para tener el satisfacción de eso, él a la bodata boreit barach, sino para servirle a Hashem. Kidichtiv, como escribió Shlomo HaMelech en Mishlei Gimel, Bechol derajeja daeu. Toda esta historia que estamos hablando de ella, ya horas y horas y horas, Shlomo HaMelech las resumió en 3 palabras. Como los grandes saben hacer. Resumir mucho bla 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 en pocas palabras. A Shlomo HaMelech le tomó 3 palabras y a los Jajamim les tomó 5. 5. 2 más, es casi el doble. ¿Sí? Shlomo HaMelech dijo, Bechol derajeja daeu, en todos tus caminos conócelo. ¿Qué son tus caminos? Tus caminos. No los de la Torah. Tus caminos. Personales. Tu satisfacción. ¿Sí? Y los Jajamim dijeron lo mismo en otras palabras. Shekol kavanoteja ihyu leshem shamayim. Que todas tus intenciones sean para el nombre de Hashem. 5 palabras. Entonces, lo mismo en otras palabras. ואמרו חכמים, y dijo los חכמים en פרקי אבות, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. שאפילו דברים של רשות, אפילו las cosas permitidas, volvemos
a lo permitido. Rabbeinu Bajie. Kegon, como por ejemplo, comer, tomar, caminar, sentarse, descansar, levantarse, mantener relación con la esposa, platicar, cantar y todas las necesidades corporales, todas sean para servir a tu creador o para algo que provoque servir al creador. O directa o indirectamente. Shafilo ya también que estabas ahora hambriento y sediento. Tú tienes hambre. Entonces, ¿para qué quieres comer? Para no estar hambriento. Metsuyan. Estar hambriento no es bueno, porque si estoy hambriento, entonces en lugar de empezar de pensar en el estudio o en la tefilá, voy a estar pensando en el estómago. Entonces por eso tengo que calmar el hambre para poder hacer las cosas bien. No. Afirmo cuando estás hambriento o sediento, si ahora yo agarré esa bebida y la tomé y digo, solamente por mi satisfacción, Zeloto no es lo mejor, no es lo ideal. Ela, si no, afilo cuando estás sediento y afilo cuando estás hambriento o estás cansado, ahora básicamente tu intención tiene que estar enfocada en lo que dijimos en el Rambam, en el Tajlit, en la meta. ¿Para qué estás haciendo ahora eso de no tener hambre y de no tener sed y de no estar cansado? ¿Solamente para eso? ¿Para cubrir tu necesidad? No. Para la meta para la cual no hay que estar hambriento y no hay que estar sediento y no hay que estar cansado, que es Avodat Hashem. Vejen, y así también estar sentado, etc. El Rambam amplía en esto, en todos los aspectos, en dormir, en sentarse, entre los jule. Que No sé si se hace difícil, pero la persona tiene interés. difícil, ¿verdad? Es difícil. Ser yehudí es difícil. La persona tiene interés en cumplirlo, hacer la ayuda. Se nota a veces que de algún lado sale la fuerza. Mejor. Él es que afilo cuando uno quiere tener hijos. ¿Ceder? Ahora la persona mantuvo relación con su esposa. Y Bezat Hashem va a haber un producto. Y ese producto va a ser un hijo, una hija. Entonces, él dice, bueno, yo necesito cuando llegue a la edad de la maduración, que tenga alguien que me ayude un poco en mis cosas que no puedo hacer solo. Entonces, dice el Rambam, dice el Shulchan Aruch, esa es una intención mediocre. ¿Para qué tienes que traer hijos al mundo? Para que esos hijos sirvan a Hashem, para eso los traes al mundo, no para que te sirvan a ti. Esa es la kavaná absoluta, la meta. ¿Qué? Bekitzur, klalo shel davar. Para sintetizar la regla de esto, Hayab Adam la suma inav. La persona tiene obligación de poner sus ojos, su dirección, belivó, y su corazón, al derajab, en sus caminos, belishkol, y pesar y medir, kol ma'asav bemoznesiljo, medir las cosas con las balanzas del intelecto, del raciocinio, y cuando él ve que hay algo que lo lleva a servir a Hashem, que lo haga, que lo agarre con las dos manos. Pero si eso lo desvía de Avodat Hashem, aunque está permitido, lo yaseu, que no lo haga, umisha no eken, y la persona que actúa de esta forma, oved et bor'o tamid, siempre va a estar sirviendo a Kadosh Baruj Hu. Punto final. Porque no hay algo general
o sea, al momento de darte esto, permisibilidad, uno puede decir, estoy haciendo verdad, pero en realidad no. O sea, uno piensa que sí, pero en realidad no. ¿Sabes? Pero lo que acabamos de leer se lee muy fácil. Pero la pregunta es cómo se hace. Por eso lo deja, Hacerlo es muy difícil. lo deja a criterio de uno. ¿Eh? Lo deja a criterio de uno. ¿No? ¿Me digo? ¿Y cómo uno va a saber que Pero está ese, ¿ah? ¿Cómo uno va a saber que está haciendo bien? Que acabamos de estudiar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Porque se te da la gana o porque eso te ayuda a servir a Hashem? Eso tu cabeza te lo puede explicar, ¿no? ¿Sí? Yo, acá. ¿Qué te pasó? ¿Qué se sucedió? Ahí está, no sé de quién se Cuando yo llegué, me senté, estaba ahí. Y luego se sentó y estaba ahí.